100% Radio. Hay una parábola que es la parábola del fariseo y el publicano, narrada en Lucas 18, de 9 al 14, que dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. ¿Sí? No oraba a Dios, oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La parábola del fariseo y el publicano. Bueno, esta parábola nos enseña una poderosa lección sobre cómo acercarnos a Dios. Porque en esta historia Jesús compara las actitudes de 2 hombres que van al templo a orar. Y aunque ambos tienen la misma intención, sus oraciones y actitudes son completamente diferentes. Y a través de esta reflexión, a través de esta historia, vamos a aprender sobre la importancia de la humildad, sobre la importancia de reconocer nuestra necesidad de Dios, y también vamos a aprender sobre el inmenso poder de la gracia divina. ¿Me acompañan? La parábola del fariseo y el publicano. Aquí encontramos una lección sobre la humildad y la gracia divina. Y esta parábola se dirige a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Esto ya nos da una idea del mensaje central. Y es algo que Jesús quería corregir. Era una actitud común en su tiempo y también en el nuestro. También en el nuestro, que es la autosuficiencia espiritual y el desprecio hacia otros. Son actitudes que también son comunes en nuestro tiempo, ¿verdad que sí? En esta historia 2 hombres suben al templo a orar. Uno, fariseo, que es un líder religioso muy respetado, conocido por su estricto cumplimiento de la ley, y el otro, un publicano, que era un recaudador de impuestos, despreciado por la sociedad porque era como un vendepatria, como alguien que estaba asociado con Roma y a menudo era considerado un pecador. Y ambos hacen oraciones muy diferentes. Y dice este capítulo 18, el verso 11 y 12, que el fariseo de pie ora diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta oración refleja orgullo, refleja autocomplacencia. El fariseo no pide nada a Dios. Tampoco reconoce ninguna necesidad espiritual. Más bien se centra en sí mismo, en sus logros y en lo que él considera ser superior hacia los demás, que era en su moralidad. Además, compara su justicia o su supuesta justicia con otras personas, despreciando a aquellos que no eran como él. Y amigos queridos, amigas queridas, a veces, sin darnos cuenta, podemos tener esta actitud. Tal vez en algún momento pensaste: bueno, al menos no soy como esa persona. Pero ese tipo de pensamiento es peligroso, porque nos aleja de la humildad y nos hace depender de nuestras propias obras
en lugar de depender de la gracia de Dios. Y pensamos que porque tal vez tengamos un estándar de santidad más elevado que otros, no por eso somos más aceptados o ganamos ventaja para con Dios. No. Nosotros necesitamos en todo momento, al acercarnos a Dios, depender de la gracia de Dios. Pero por otra parte está el publicano que en el verso 13 dice que se queda lejos, no se atreve a alzar los ojos al cielo y se golpea el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Esta oración es breve. Si no era una oración larga, extensa, con un montón de detalles y verborragia religiosa. No, era una oración breve pero profunda. El publicano reconoce su pecado, su necesidad de la misericordia de Dios. No intenta justificarse, ni tampoco menciona obras buenas porque posiblemente no las tenía, y en lugar de ello se humilla ante Dios confiando únicamente en la gracia de Dios. Esta actitud de humildad es un modelo para nosotros, porque todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios. En lugar de justificar nuestras acciones, simplemente debemos confesar, ser sinceros con nuestras fallas y pedir el perdón del Señor. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Jesús concluye diciendo: os digo que este publicano descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque todo el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Fíjate qué interesante, porque el fariseo, a pesar de su obediencia a la ley, de todo lo que hacía, todos los actos religiosos que tenía, que posiblemente era admirado por otros y tendría sus seguidores, no es justificado. No es aprobado ante Dios. ¿Por qué? Porque su orgullo y su falta de humildad lo separan de la gracia de Dios. En cambio, el publicano, con un corazón arrepentido, con una oración pequeña y sencilla, recibe el perdón y la justificación. Amigo, amiga, Dios no está buscando perfección externa, sino un corazón contrito, un corazón humillado. Cuando reconocemos nuestra necesidad delante de Dios, algo ocurre, algo impresionante sucede. Su gracia nos alcanza, su gracia nos perdona, su gracia nos transforma. Amigo, amiga, a través de esta parábola podemos sacar algunas enseñanzas importantes. En primer lugar, necesitamos evitar compararnos con otros, porque es fácil caer en la trampa de compararnos con los demás. Claro que siempre cuando lo hacemos es para sentirnos mejores. Tal vez no lo decimos en voz alta, pero lo pensamos y decimos: yo soy más espiritual porque voy a la iglesia, o más espiritual que aquel otro que viene a la iglesia pero yo vengo a más reuniones, o estoy más comprometido, o no soy tan malo como fulano, como el otro. Esta actitud es dañina porque nos lleva a confiar en nosotros mismos en lugar de depender de Dios. Esta actitud religiosa Dios no la soporta. ¿Cómo puedes centrarte más en una relación personal con Dios? Bueno, simplemente siendo sincero ante Dios. Queridos, antes de compararnos con los demás y perder el tiempo, porque cuando este fariseo empezó a hacer eso, no oraba a Dios. Simplemente oraba para sí mismo. Y era una pérdida de tiempo. Y pérdida de tiempo es compararnos con otros. Pero ganamos tiempo en la presencia de Dios y nuestra relación con Dios se profundiza cuando nos centramos más en el Señor, en nuestro amor hacia Él, en que dependemos y necesitamos de Él, y también siendo sinceros delante de su presencia, que cuando nos preocupamos y nos comparamos con otros. En segundo lugar, necesitamos practicar la humildad. La humildad no significa tener una baja autoestima. Sí, tenemos que tener una autoestima saludable, sabiendo cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, que somos perdonados, somos amados, pero todo es gracias a Cristo.
debemos reconocer que si somos algo es por nuestra total dependencia hacia Dios. Y cuando nos acercamos a Él, lo hacemos con un corazón humilde. Y de esta manera, abrimos la puerta para que su gracia actúe en nosotros. Tómate un momento cada día para examinar tu corazón y pregúntale al Señor: ¿estoy dependiendo de mis propias fuerzas, de mis propias obras, o dependo de la gracia de Dios? En tercer lugar, con respecto a la oración, necesitamos ser sinceros, porque Dios no busca oraciones elaboradas ni perfectas. Él quiere que seamos sinceros. Y la oración del publicano es un gran ejemplo de esto, porque en lugar de tratar de impresionar a Dios, simplemente se presentó tal como era. Cuando ores, no te preocupes por la posición, por las palabras correctas, por el tono de voz adecuado. Habla con Dios desde tu corazón. Dile lo que sientes. Comparte tus luchas, tus alegrías y también tus arrepentimientos. En cuarto lugar, debemos recordar que la justificación viene por la gracia de Dios. No podemos ganarnos el favor de Dios con nuestras obras. Es su gracia. A través de la fe en Jesucristo es que podemos ser justificados, que podemos ser justos delante de Él. Esto no significa que lo que hacemos no importa. Tiene su lugar, pero no podemos depender de ello para alcanzar la salvación. Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. Hoy te invito a que examines tu corazón. ¿Qué actitud tienes cuando te acercas a Dios? ¿Eres humilde, reconociendo tu necesidad, que necesitas de su gracia, así como lo hizo el publicano, o a veces caes en el orgullo espiritual del fariseo? Dios espera que tengamos esa actitud humilde del publicano. Y si hemos fallado, si hemos pecado, Él está listo para perdonarnos, transformarnos, pero necesitamos dar el paso de humillarnos ante Él, confesar nuestros pecados. Y no solo eso, porque a veces confesamos y decimos nuestros pecados, pero seguimos sintiéndonos miserables. Y no es el propósito de Dios, hacernos sentir que no valemos nada. El propósito de Dios, pues, más allá de que confesemos y que nos humillemos, es que confiemos en su amor, en su misericordia, y tengamos la seguridad de que si vamos con esta actitud correcta, Él perdona todos nuestros pecados. ¿Qué te parece si oramos juntos en este momento? Nos acercamos a Dios con la actitud correcta y le decimos: Padre Celestial, hoy venimos delante de ti con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de tu gracia y misericordia. Como el publicano en la parábola, confesamos que somos pecadores y que necesitamos tu perdón. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos confiado en nuestras propias fuerzas y hemos menospreciado a los demás. Enséñanos a tener un corazón como el de Jesús, lleno de humildad, compasión y amor. Queremos depender completamente de ti, no de nuestras obras ni de nuestra justicia propia. Ayúdanos a recordar que todo lo bueno que tenemos proviene de ti y que solo en tu gracia encontraremos verdadera paz y salvación. Señor, hoy dejamos a un lado el orgullo y cualquier actitud que nos aleje de ti. Queremos ser sinceros en nuestra oración y vivir vidas que te honren, no por obligación, sino por amor y gratitud, por lo que has hecho por nosotros. Te pedimos que renueves nuestro corazón y transformes nuestra mente para vivir según tu voluntad. Que nuestras vidas reflejen la humildad y la dependencia que agrada a tu corazón. Gracias, porque como lo prometiste en tu palabra,
Cuando clamamos a ti, nos escuchas y nos perdonas. Gracias por tu amor incondicional y por darnos una nueva oportunidad cada día. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Contactos: marioserrano@live.com.ar. En Facebook, Mario Rubén Serrano.